Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Previtox. Yo soy María Alejandra Gutiérrez de Piñeres y estoy aquí con un experto en el tema de hipertensión y diabetes, el doctor Carlos Lavalle. Bienvenido, doctor. Gracias, María Alejandra, muy amable por esa hermosa presentación y muy agradecido por estar aquí. Muchas gracias por venir y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con la hipertensión y la diabetes. Pero antes de comenzar con ese tema, me gustaría que nos contara un poquito qué es ser un médico internista. Bueno, sí, esa es una pregunta interesante porque lo que usualmente vemos en el día a día con los pacientes es que normalmente el paciente identifica la especialidad frente a la cual está por el órgano que está afectado. De acuerdo. Entonces, cuando el paciente va al nefrólogo, el riñón. No, va al cardiólogo, el corazón. El neurólogo en la cabeza, el gastroenterólogo en el estómago. Pero cuando le dicen va al internista, usualmente le genera la duda de qué me va a ver el internista, porque resulta que medicina interna es la suma de todas estas subespecialidades. Es decir, un médico internista es un médico especialista capaz de manejar todas las patologías que generan compromiso interior, neurología, cardiología, hematología, endocrino, neumología. Todas estas son subespecialidades de la medicina interna. De tal manera que en tanto el subespecialista solo se enfoca en revisar el sistema que hace parte o competencia de su especialidad, por ejemplo, el nefrólogo solamente mira la parte de riñón, pero no ve nada de corazón, no ve nada de sangre, no ve nada de pulmón. El internista sí integra y mira todo. Claro, entonces revisan absolutamente todo el cuerpo humano prácticamente. Es una competencia mucho más completa. Buenísimo, muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, ahora sí entrando un poquito más en materia, cuéntanos de la enfermedad de la hipertensión y la diabetes, que al final han sido como esas dos enfermedades las más comunes que hemos visto hoy para todos los barranquilleros y los colombianos. Y cuéntanos cuáles son de pronto esos síntomas que podemos nosotros saber para poder detectarlos tempranamente. Sí, bueno, desafortunadamente la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son de las patologías más prevalentes, ocupan casi que los primeros renglones en todas las estadísticas mundiales como patologías con un alto costo, asimismo con una tasa de complicaciones muy alta y con una morbimortalidad igualmente elevada. Ser hipertenso implica estar sometido a una serie de riesgos cardiovasculares, cerebrales, renales, donde realmente no existe ningún sistema que no pueda ser de alguna manera complicado o afectado por la hipertensión arterial. Igual ocurre con la diabetes mellitus, es decir, la diabetes se caracteriza porque es una enfermedad donde hay un manejo inadecuado de la glucosa o del azúcar en la sangre y eso genera una serie de consecuencias metabólicas donde va a comprometer prácticamente todos los órganos y sistemas. Lo peor de esto, María Alejandra, es que muchos de los pacientes son hipertensos y además son diabéticos. Claro, son doble. Entonces, obviamente, se enfrentan a una doble condición patológica donde cada una por su lado está generando una lesión de órganos, pero cuando se suman y se unen, obviamente las consecuencias son muy grandes cuando no se hace un diagnóstico oportuno y cuando el manejo no se hace de forma adecuada y a tiempo. Entonces, para nosotros poder identificar la hipertensión y la diabetes, cuáles son esos síntomas o que nos digan, uy, me pasó esto, una alerta roja, debería consultar a mi médico. Claro, esa pregunta es interesante y comienzo diciendo que un porcentaje alto de personas hipertensas o personas diabéticas pueden ser asintomáticas. Es decir, la persona va a la consulta por cualquier motivo y resulta que en el consultorio se descubre que es hipertensa y ella no lo sabía. O de pronto se descubre que la persona es diabética porque se hace unos exámenes de laboratorio y la persona no lo sabía. Y ya esa hipertensión o diabetes venían desde hace rato y no habían sido diagnosticados. Estos son los casos que uno observa día a día en el consultorio. Existe un porcentaje de pacientes que consulta porque sí tiene síntomas. Entonces, son síntomas propios de la hipertensión arterial, por ejemplo, el dolor de cabeza, la cefalea, las palpitaciones, el dolor en el pecho, la sensación de ahogo al caminar, a lo que los médicos llamamos disnea.
y hay una cantidad de síntomas relacionados que una vez que el paciente comienza a referirlo al médico, el médico inmediatamente piensa en hipertensión arterial. Con el tema de la diabetes hay algo que es más fácil en el sentido en que podemos identificar esos síntomas cuando recordamos la letra P. Entonces hablamos de pérdida de peso, Ok. hablamos de polidixia. Polidixia es esa sensación de sed constante que hace que el paciente esté tomando agua frecuentemente. Poliuria, que es la necesidad de ir a orinar de forma repetida. Y la polifagia, que es el deseo de comer constantemente. Entonces el paciente típicamente diabético va a tener polifagia, es decir, come mucho, pero a pesar de que come mucho pierde peso. Toma mucha agua y orina mucho. Cuando el paciente manifiesta esta sintomatología, para el médico es muy fácil pensar en diabetes. Desafortunadamente no todos manifiestan eso, pero pueden manifestar uno de ellos. Puede tener la polidixia y no tener la polifagia, pero ya con esta manifestación clínica el médico puede sospechar de que está frente a una persona diabética. Importante a los antecedentes. Entonces, cuando el paciente refiere que mamá, papá, hermanos son diabéticos, pues eso pone al médico también sobre la pista de que posiblemente esa persona puede ser diabética.